Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video delegado a Avatar. En esta ocasión nos encontramos para mi reseña del nuevo libro de las crónicas del Avatar, El juicio de Voku. Primero les hablaré del libro sin spoilers, de modo que aquellos que aún no lo han leído y lo tengan pendiente puedan ver qué me pareció en un aspecto general y técnico, y luego ya sí que hablaré con total libertad de spoilers, pero sin extenderme demasiado sobre cada punto, pues eso mismo haré en el episodio 60 del podcast, que dependiendo de cuando vean este video puede que ya esté subido y si no, no faltará mucho para que llegue. Como siempre los invito a dejarles su me gusta al video y suscribirse al canal, y ya sin nada más que decir, comenzamos. Y doy inicio a esta reseña diciéndoles en una sola línea cómo definiría a este libro, y esa línea es: no envidio para nada a este autor. Pues el desafío que ha tenido por delante Erandy Iribai, nombre por cierto impronunciable para mí, como ya lo habrán notado, ha sido inmenso y creo que en general ha logrado cumplir en darnos una nueva historia para el universo Avatar, con una expansión de lore muy bien medida, con una química entre los personajes protagonistas muy bien sostenida y concluida, con momentos de acción bastante bien detallados y con un protagonista que a medida que el libro avanza aprende más y se vuelve un poco más ese Avatar tan sabio que conocimos en la serie de Aang. Sin embargo, al mismo tiempo, el libro prioriza bastante una excesiva centralidad en algunos personajes secundarios para nada interesantes, teniendo un comienzo muy monótono y lento, con esa misma expansión de lore que mencioné antes, siendo en un principio nada interesante, pero ganando mucho a medida que la historia avanza. Una característica especial de este libro es que toda su historia transcurre en cuestión de unos pocos días, puede que una semana como mucho, y eso es algo que sentí más que nada al terminar el libro y darme cuenta de que todo lo que yo había vivido en cuestión de unas horas, los personajes lo habían vivido también de forma instantánea, una detrás de otra, sin pausa alguna. El libro tiene una estructura en un principio un poco pesada y lenta, pero a medida que se llega a la mitad, los capítulos se vuelven mucho más cortos y dinámicos, por momentos demasiado cortos, a tal punto que solo duran 2 páginas y no te cuentan absolutamente nada, mientras que por momentos son demasiado cortos, pero sí que contienen alguna que otra reflexión interesante. Antes de comenzar el libro, había leído la opinión de un youtuber que sigo, Airspeed Prime, de que la historia de Voku era el típico viaje del héroe, mientras que lo más interesante era todo lo que aportaba Sozin como personaje secundario. Eso generó preocupación en mí, ya que desde el principio he estado negado a que Sozin forme parte activa de esta historia, y al leer este libro me alegro de estar en desacuerdo con este youtuber y me agrada no haber percibido que la historia de Sozin era más interesante o más atrapante que la del propio Avatar protagonista. A medida que el libro llega a su final, las revelaciones, reflexiones y encuentros y desencuentros son mucho más intensos, instantáneos y emocionalmente demoledores. Sin embargo, creo que el preludio del final es mucho mejor que el final mismo, el cual, si bien tiene elementos reveladores y emotivos conectados al Avatar Kyoshi, todo ello te lo dan con un sentimiento de amargura, como que el conflicto terminó, pero nada terminó bien, sumado a que el epílogo no hace más que plantar las semillas al próximo libro que ya tenemos confirmado. No me gustó que el libro termine con ese epílogo, pero bueno, ojalá no vuelva a suceder con el próximo libro. En general creo que es un buen libro que, como dije al principio, tenía un gran desafío por delante y creo que ha cumplido en el hecho de lograr salir adelante como una historia interesante para leer, pero a su vez no ha podido evitar no llenar a la era de Voku con los estereotipos típicos que hay en el fandom, de los cuales hablaré más en un momento ya con libertad de spoilers. No quiero de todas formas terminar esta sección sin darles mi puntaje, el cual es un 8 de 10. Como referencia se queda en mi ranking de libros Avatar por delante de los libros de Kyoshi, pero por detrás de los libros de Yang Sheng. Y ahora sí paso a hablar con total libertad de spoilers, pero como les dije antes, no me detendré en cada detalle y evento que sucede en el libro, pues eso ya lo haré plenamente en el podcast. Voy a empezar con el protagonista, el Avatar Voku. Él me pareció un personaje que al principio estuvo muy maltratado, en el sentido de que no era más que un noble mimado que de pronto era puesto a hacer tareas de limpieza en aldeas del mundo que él no conocía ni tampoco le importaban, siendo nada más que un simple mandado de su maestra Aire, la hermana
hermana Dilla. Este Boku era un poco insoportable, pero fácilmente podías entender su postura, aunque no dudo que haya muchos fans que también fácilmente decidan no entenderlo y se queden en esa simple primera coraza. Si la superas, verás mucha confusión y estrés por haber sido anunciado como el nuevo Avatar, pero si sigues explorando aún más al personaje, terminas descubriendo que él tuvo un hermano gemelo llamado Yasu y que Boku hubiera preferido que Yasu fuera el Avatar y no él, pero Yasu murió y luego descubres que Boku se culpó a sí mismo por esa muerte, sumado a que su propio padre lo culpó de no haber salvado a Yasu, así que de pronto tienes un personaje súper complejo y que no es otra cosa más que una víctima de la crueldad de la vida y la muerte y de cómo específicamente su país, la Nación del Fuego y sus familias abordan estas dos cuestiones. Para cuando el libro ya está terminando, Boku se ha vuelto mucho más reflexivo e incluso ha cambiado su pensamiento de que matar no es la solución a los problemas, por más que haya varios personajes con los que de estar muertos se evitarían cosas muy malas no solo en el futuro distante, sino en el presente que nos presenta el libro. Y bueno, ya que seguramente ese comentario fue muy evidente, pasemos a hablar de Sozin y de cómo estoy totalmente en desacuerdo de que haya sido una parte tan importante de la historia, tan presente en la mentalidad de Boku y que lo viéramos salirse con la suya con un acto sumamente desagradable. En este libro vemos a un joven príncipe Sozin que en un principio busca contentar a su padre, pero que en realidad termina desarrollando su propia sed de poder y dominio que desembocarían en el Sozin que conocimos en la serie animada original. Este príncipe Sozin comienza a buscar conocimientos y así es como termina llegando a la biblioteca de Wan Shi Tong, donde aprende técnicas muy poderosas de fuego control, pero que tan pronto se entera que su amigo está en peligro, deja todo a un lado para ir a salvarlo, no quedando del todo claro si porque quiere y se preocupa por su amigo o porque no quiere sufrir que luego su padre lo culpe por haber ocasionado la muerte del avatar de fuego que este busca que Sozin manipule para sus propios beneficios. Aunque bueno, algunos fans seguramente habrán basado este acto en que Sozin ama en secreto a su amigo y que el Roshin está confirmado, pero bueno, hay fans para todo. A decir verdad, con Sozin sentí durante todo el libro un sentimiento agridulce. Entendía su preocupación por Boku, en especial por la tragedia de Yasu, que los había sacudido mucho a ambos hacía tan solo 5 años, pero también me molestaban sus tan evidentes ansias de poder que, bueno, desembocarían en lo que bien sabemos. Puede que eso, el ya saber cómo terminarán todos estos personajes, haya contribuido en gran medida a que sus acciones vistas en este libro sean tan mal recibidas por mi parte, porque ya sé que es obvio que Sozin matará a este personaje tan querido que te presentan para conservar solo él un secreto, o es obvio el por qué Boku deja de creer que matar es la solución, y también es obvio por qué hacen que Yatso tenga sueños en los que ve el Templo Aire del Sur envuelto en fuego mientras él está luchando contra soldados. Eso me fue desanimando un poco de leer el libro, pero bueno, así ha de pasar con cada precuela habida y por haber. Y pasando a Yatso, él en este libro es un personaje mucho menos evitable y creído de lo que todo indicaba que sería según los adelantos previos a la publicación del libro. Yatso es un personaje muy amigable, muy carismático y que en cierto punto del libro literalmente anoté me recuerda al Aang del libro Agua, que si nos detenemos a analizar, puede que el Aang del principio de la serie fuera un poquito insoportable, en especial cuando se distraía tan fácilmente con los juegos y demás, pero bueno, era solo un niño y este Yatso nos dicen que tiene unos años menos que Boku, así que yo supongo que ha de tener unos 12 o 13 años, por lo que su actitud en el libro tiene mucho sentido con la de un joven aventurero y criado en total libertad, a su vez que muestra ser un futuro gran maestro aire y un futuro gran y sabio monje. Por si con Boku no hubiera sido suficiente, a Yatso también el autor decidió darle un hermano que no conocíamos y que murió antes del inicio del libro. En su caso, él tenía una hermana mayor llamada Yama, que, bueno, nos cuentan que ella muere en una de esas tantas misiones pacificadoras de los nómadas aire. A decir verdad, todo este agregado a la vida personal de Yatso me conmovió por momentos, pero en general no podía dejar de pensar en cuánto de esto tenía sentido, y también en el hecho de que ya conocimos otro personaje nómada aire de esta saga que tuvo una hermana, es decir, Yang Sheng con Jetsun, pero ellas no eran hermanas de sangre, sino que eran muy unidas y Yang Sheng veía a Jetsun como su hermana mayor. En este libro nunca se nos aclara que Yatso y Yama hayan tenido ese tipo de unión, solo nos dice que Yama fue su hermana, dejándolo a completa imaginación del que lee. Pero bueno, fuera lo que fuera, eso es un aspecto argumental del libro que me conmovió, a su vez que me generaba dudas todo el tiempo.
Y por último, entre los personajes principales del libro, según la nota final del autor, está Malaya, que es un personaje totalmente original del libro y originaria de esta isla misteriosa que los protagonistas van a investigar. De Malaya no tenemos ni idea, por lo menos a fecha de publicación de este video, de cómo luce. He buscado y encontrado en internet algunos fanarts que se han hecho del personaje, basándose en que nos dijeron que tenía el cabello un poco corto y lucía prendas coloradas, lo que hacía a todos pensar que ella era de la Nación del Fuego, cosa que no era así. Así que bueno, esperemos algún día descubrir cómo se ve en verdad. En un principio, este personaje, así como todo el lore que la rodeaba con esta isla y sus habitantes, no me interesó en lo más mínimo, y formó parte de que, al comenzar a leer el libro, me leyera 14 capítulos y no siguiera con el 15º sino hasta 2 semanas después, leyéndome desde el 15 hasta el 53, el último, en cuestión de 10 horas. Y es que, como les dije antes, el inicio es muy lento y aburrido, pero luego el lore se vuelve interesante y Malaya se vuelve un personaje muy fácil de querer, en especial por el dúo que forma con Yatso, y muere. Bueno, no muere. Sozin la mata. Ese escupe fuego. En fin, pobre Malaya. Su muerte me dolió mucho. Era un personaje tan lindo, tan fuerte exteriormente, a su vez que tan débil internamente, por lo tanto tan complicado e interesante. Es una lástima y daba para mucho más. Pero bueno, el libro te enseña a entender su muerte y sabes claro que entre ella y Sozin, el otro ya estaba destinado a vivir mucho más. Así que por más que me duela y me enoje, no queda de otra más que aceptarlo. Y bueno, ahora mencionaré brevemente a algunos personajes más. Primero, la hermana Dilla, maestra aire del avatar Boku, que aparece al inicio y al final del libro. De ella tampoco sabemos cómo luce. Al principio es un personaje no muy interesante, pero al final le dan una historia de fondo y unos diálogos excelentes. Como estoy hablando con libertad de spoilers, diré entonces que al final del libro descubrimos que la hermana Dilla fue compañera del avatar Kyoshi, sirviéndole en los últimos 20 años de su vida, excepto los últimos 2, es decir, ella conoció a Kyoshi desde que tenía 208 hasta sus 228. Cuando Kyoshi tenía 228 años, ambas se pelearon por motivos que quizás sean demasiado complicados como para mencionar ahora mismo y tan brevemente. Creo incluso que podría dar para todo un video, así que espérenlo. Pero bueno, todo esto le dio mucha más complejidad a Dilla y a su conexión no solo con Kyoshi, sino con su sucesor, el avatar Boku, que me gustó mucho. Luego está Tamin, que sabemos en el futuro será la esposa de Boku, pero que aquí le dan una personalidad muy interesante. Su química con Boku es perfecta, son el uno para el otro. Según el epílogo, parece que aparecerá más en el próximo libro y me alegro mucho por ello. Y termino con Ulo, el villano de esta historia, que, a decir verdad, fue un villano bastante poco interesante y muy poco memorable. Él era el jefe del clan oculto en esta isla y básicamente solo quería tener mucho poder para sí mismo, es decir, lo mismo que quería Sozin. Así que realmente esto se quedó en algo muy básico. Puede que hubieran podido agregarle un giro de trama más interesante y filosófico, pero supongo que el autor no quería centrar mucho la historia en eso, sino que prefería conservar el enfoque en Boku, Sozin, Yatso y Malaya. Así que, si bien creo que pudo haber dado para mucho más, no me molesta que no lo hayan explorado de otra manera. Creo que fue un villano que, dentro de todo, sirvió a su propósito argumental y ya. Jiansu sigue siendo el mejor villano de las crónicas del Avatar, por más que nunca coincidiré en cómo lo desvivieron. Tengo, como es evidente, muchas cosas más para comentar, pero bueno, ya saben cuándo y dónde llegará todo eso. Como conclusión, decir una vez más, primero que nada, que este libro me gustó y por momentos hasta me hizo emocionar. De hecho, es el primer libro de Avatar que me hizo llorar, específicamente cuando Sozin mata a Malaya. En ese momento me detuve para dejar que las lágrimas por Malaya y los insultos a Sozin simplemente salieran. Por otro lado, el libro también me generó algunos conflictos, principalmente por todo lo de Sozin y por cómo es una precuela demasiado consciente del futuro de este mundo, demasiado consciente de la próxima guerra, del genocidio, del dilema de si matar o no. Yo al menos le habría agregado más espiritualidad al libro, y quizá que no todo suceda en cuestión de unos días. Me habría gustado que algunos capítulos sean más largos y que la estructura de otros sea más concisa y no tan aleatoria. Pero bueno, como suelo hacer siempre con todo lo que veo, o en este caso leo, me quedo más que nada con todo lo positivo.
hacer un libro centrado en uno de los avatares más defenestrados del fandom no era tarea sencilla, así que felicito mucho al autor por su trabajo y espero con muchas ansias el próximo libro, que al parecer nos llevará a Omashu y a su veina de la época, la veina Woshun. Aparecerá Tamin de nuevo y me quedé con la duda de si Yatso volverá a aparecer, ya que el arco que plantean para él en este libro se concreta, así que quizá no esté, pero ojalá sí, porque es un personaje genial. Sé que lo que diré será imposible que suceda y seguramente hay muchos fans que estarán en desacuerdo conmigo, pero yo al menos preferiría mucho que Sozin no salga en el próximo libro, ya que siento que el autor nos debe, o al menos a mí me debe, el gran pendiente de demostrar que la época de Boku fue mucho más que una simple previa a la guerra de los 100 años. Me gustaría ver conflictos diplomáticos en otras partes del mundo, quizá algo en la tribu Agua del Norte, dado que allá es a donde Boku irá a entrenar Agua Control, aunque bueno, aún no sabemos si este segundo libro se ubicará unos meses o unos años después que este primero. Personalmente preferiría que salten ya al próximo elemento, pero bueno, mejor no desear nada, pues como suele suceder, nada de lo que solemos querer se termina cumpliendo. Gracias a quienes vieron este video, espero haber logrado hacer un producto más ligero, por así decirlo, para aquellos que no tienen ganas de escucharme hablar y balbucear por 2 o 3 horas, pero para quienes sí tienen ganas, los invito a ver ese podcast y entender mucho mejor todo lo que acabo de contarles de lo que fue simplemente mi experiencia al leerlo. Puede que la experiencia de ustedes fuera diferente y si alguien ya se leyó el libro, los invito a compartirme su opinión en la sección de comentarios. Gracias y hasta la próxima.